Esa calma que creías inamovible acaba de romperse, y aunque intentabas mantener la compostura como tantas veces en la vida, algo se ha encendido a tu alrededor, con una intensidad que ya no permite mirar hacia otro lado. Estoy viendo cómo 4 noticias golpean tu realidad casi al mismo tiempo. Una te sacude los cimientos como cuando recibes una llamada inesperada al amanecer, y otra te eleva con una fuerza que ni siquiera imaginabas merecer. Sé que parte de ti sospechaba que se estaba gestando un cambio, porque últimamente nada fluía igual, las conversaciones tenían dobles sentidos, y hasta el silencio en casa sonaba distinto. No es casual que estés aquí escuchando esto, porque cuando el infierno se prende en la vida de alguien como tú, no lo hace para destruir sin motivo, lo hace para transformar algo que llevaba demasiado tiempo contenido. Si quieres que esa noticia que te corona se active antes, y que la verdad juegue siempre a tu favor, escribe ahora en comentarios, ardo y gano siempre. Después dale like y quédate muy atento, porque lo que está a punto de pasar rompe todo. Hay una carta que me atraviesa con una claridad brutal, la carta del fuego sellado, y cuando esta carta se manifiesta así, habla de verdades que han estado ocultas bajo una apariencia de tranquilidad muy bien sostenida. Esta carta no viene a asustarte, viene a mostrarte que esa aparente estabilidad tenía grietas que preferías no mirar, como cuando sonríes en una reunión familiar mientras por dentro sabes que algo no encaja. Lo que más me impacta es que el fuego sellado no destruye por capricho, revela lo que otros han callado, y eso conecta directamente con una de esas noticias que te va a doler. Y aunque ahora mismo puedas sentir un nudo interno difícil de explicar, necesito que sepas que no estás imaginando nada. Esa inquietud que arrastras desde hace semanas tiene un motivo muy real. He sentido en tus guías espirituales una presencia firme, no dramática sino protectora, como si estuvieran colocando piezas con paciencia mientras intentabas mantener la rutina, hacer la compra, responder mensajes y seguir con tu vida sin alterar demasiado el orden. Esa sensación de que alguien actuaba diferente contigo, ese cambio sutil en una mirada o en un tono de voz, no fue producto de tu imaginación ni de un exceso de sensibilidad. Cuando has pasado por tantas experiencias diversas y complejas, cuando has aprendido a leer entre líneas después de decepciones profundas y reconciliaciones inesperadas, desarrollas una intuición fina que rara vez falla en su juicio. Lo que ocurre es que a veces cuesta aceptar que esa intuición te está preparando para un movimiento fuerte, y aquí es donde empieza a prenderse esa llama que ya no puede apagarse. Quiero que respires conmigo un instante, porque lo que estoy percibiendo no es simple drama, es un ajuste profundo en tu destino, que trae consigo información que estaba retenida por miedo, por orgullo o por intereses ocultos. Una de esas 4 noticias está vinculada con alguien cercano, alguien que ha mantenido una versión incompleta de la verdad, quizá para protegerse o quizá para sostener una imagen que ya no podía mantener. Otra noticia, en cambio, tiene un brillo diferente, habla de reconocimiento tardío, de algo que sembraste hace tiempo, y que ahora empieza a dar frutos cuando menos lo esperabas. Y si sientes que esto encaja con una conversación pendiente, con un documento que aún no llega, o con un mensaje que te dejó pensando más de la cuenta, presta atención, porque aún no estoy tocando lo más delicado de todo. Si estás listo para que las noticias prohibidas jueguen a tu favor, y no volver a quedarte en la sombra de nadie, comenta sin pensarlo, mi victoria es inevitable, suscríbete y permanece aquí, porque lo que está a punto de revelarse supera todo. En medio de esta intensidad aparece la carta de la torre invertida, y es imposible ignorar su presencia, porque habla de una caída que se evita por muy poco, o de una verdad que se descubre antes de que el daño sea irreversible. Esta carta me muestra que una de esas noticias, que parece devastadora en un primer momento, en realidad te está salvando de algo más grande que no estabas viendo. Puede tratarse de una traición silenciosa, de una oportunidad que parecía segura, pero escondía condiciones injustas, o de una relación que se sostenía más por costumbre que por autenticidad. Lo fuerte aquí es que aunque sientas que el suelo se mueve bajo tus pies, en realidad estás esquivando un golpe mayor, que habría sido mucho más doloroso si llegaba más tarde. Hay una persona en tu entorno que no ha sido completamente transparente, no necesariamente por maldad absoluta, sino por miedo a perder control, miedo a que descubras algo que cambiaría la dinámica entre ambos. Esa persona ha estado midiendo sus palabras, evitando ciertos temas, actuando con una cautela que a ti te resultaba extraña, pero que decidiste no confrontar directamente para no generar conflicto. Y sin embargo, el conflicto llega igual,
porque cuando el equilibrio es artificial, tarde o temprano se resquebraja, como esa taza que parece intacta hasta que un pequeño golpe revela una grieta invisible. Lo que me sorprende es que en el fondo de tu ser, ya estabas preparado para esta revelación importante, aunque no querías admitirlo en voz alta ni enfrentar esa verdad aún. Siento también que una de las noticias tiene que ver con algo material, dinero, estabilidad o una gestión pendiente que llevaba tiempo en el aire, y que ahora toma un giro inesperado que cambia completamente el panorama. La carta del trono de ceniza se manifiesta con una mezcla de tensión y autoridad, y cuando esta carta aparece, habla de recuperar poder después de una etapa de incertidumbre económica, o de sentir que otros decidían por ti. Puede que hayas estado ajustando gastos cuidadosamente, replanteando planes con cautela, o incluso dudando de tus propias capacidades para sostener una situación complicada y llena de incertidumbre. Pero el trono de ceniza no te coloca en ruinas, te coloca sobre ellas para que desde ahí construyas algo más sólido, y eso conecta con esa noticia que, aunque sorprendente, te devuelve una posición que creías perdida. Ahora bien, lo más inquietante no es la caída ni el reconocimiento, sino la cuarta noticia que aún permanece en sombra, porque está vinculada con un cambio interno que altera tu manera de ver a alguien importante. Esta información no llega como un grito, llega como un susurro que te obliga a reinterpretar recuerdos, palabras pasadas, decisiones que tomaste confiando en cierta versión de la realidad. Y cuando empieces a unir esos puntos dispersos, cuando recuerdes detalles que antes pasaban desapercibidos, vas a entender por qué la calma ya no podía sostenerse ni ocultar la realidad. Lo que todavía no te he contado es cómo estas 4 noticias no actúan por separado, sino que forman una secuencia que redefine tu lugar en esta historia, y eso cambia absolutamente todo. Libra, lo que estás viviendo ahora mismo no es un simple cambio de ánimo, es una tensión que se mete en lo cotidiano, en la manera en que miras el móvil esperando un mensaje, en cómo interpretas un silencio que antes no te inquietaba. Has notado que ciertas personas actúan con una mezcla extraña de cercanía y distancia, como si quisieran estar presentes, pero temieran que descubras algo que les incomoda profundamente. Esa sensación de que el ambiente se espesa cuando entras en una habitación, o de que alguien cambia el tema justo cuando mencionas algo concreto, no es fruto de tu imaginación ni de un exceso de sensibilidad acumulada. Lo que ocurre es que estás atravesando un momento en el que la verdad empieza a filtrarse por pequeñas rendijas, y aunque todavía no ves el cuadro completo, tu interior ya ha captado que algo decisivo está en marcha. Si sientes que otra persona debe escuchar esto antes de cometer un error enorme, y quieres que la suerte le acompañe desde ahora, comenta, activo mi poder oculto, comparte el vídeo y mantente aquí, porque lo que viene sacude de verdad. En medio de esta atmósfera cargada se hace visible la carta del espejo roto, y no puedo ignorar la fuerza con la que se impone, porque habla de una imagen que se quiebra, de una versión de alguien que ya no encaja con lo que realmente es. Esta carta señala que has estado confiando en una narrativa cómoda, quizá para evitar conflictos, quizá para proteger un vínculo que valoras, pero ahora esa narrativa muestra fisuras evidentes. Puede tratarse de una amistad que prometía lealtad absoluta, de un familiar que siempre parecía neutral, o incluso de una figura profesional que jugaba a 2 bandas mientras sonreía. Lo impactante es que el espejo roto no solo revela la grieta en el otro, también te obliga a mirarte a ti, a reconocer por qué aceptaste ciertas señales, que en el fondo sabías que no eran limpias. Hay alguien que ha estado moviendo hilos con discreción, no necesariamente con una intención maligna evidente, pero sí con un deseo claro de proteger sus propios intereses, aunque eso te dejara en segundo plano. Esa persona ha calculado tiempos, ha esperado el momento adecuado para decir o callar algo, y mientras tanto, ha seguido actuando con honestidad, pensando que la transparencia era compartida. Recuerda aquella conversación en la que sentiste que faltaba una pieza, ese gesto rápido de incomodidad cuando hiciste una pregunta directa, o esa promesa que se pospuso sin explicación convincente. No es casual que esos recuerdos regresen ahora con más claridad, porque están conectados con una de esas noticias que te va a sacudir primero, pero que después te permitirá recuperar el control. Al mismo tiempo, percibo la presencia serena de tus ángeles custodios, no como figuras lejanas, sino como una fuerza que te sostiene cuando el suelo parece inestable, guiándote hacia decisiones que refuerzan tu dignidad. Has pasado por etapas en las que te tocó callar para mantener la paz, ceder para evitar discusiones,
o aceptar menos de lo que merecías por no romper una dinámica conocida. Esa etapa está terminando, no con un estallido caótico, sino con una claridad que duele al principio y libera después, como cuando por fin admites que algo no te hacía feliz, aunque te empeñaras en convencerte de lo contrario. Y mientras escuchas esto, quizá ya estés recordando una escena concreta, una frase que te marcó profundamente, una mirada que ahora adquiere un significado distinto y revelador para ti. A veces una nota que algo no encaja aunque todo parezca tranquilo por fuera, y esa intuición empieza como un detalle pequeño, pero termina creciendo hasta volverse imposible de ignorar. Quiero saber si a ti también te ocurre, cuando sientes esa alerta. En este escenario aparece la carta del pacto velado, y su energía es intensa, casi incómoda, porque habla de acuerdos implícitos que nunca se hablaron abiertamente, pero que condicionaron tus decisiones. Esta carta me muestra que aceptaste ciertas reglas no escritas, tal vez en una relación afectiva, tal vez en un asunto económico, creyendo que era lo más sensato en ese momento. Sin embargo, el pacto velado señala que la otra parte sabía más de lo que aparentaba, y utilizó esa ventaja para mantener una posición favorable, mientras confiabas en la buena fe. Cuando esta carta se manifiesta así, suele preceder a una revelación que confirma sospechas antiguas, esas que intentaba suavizar para no parecer desconfiado o exagerado ante los demás. También veo algo diferente, una vibración que no tiene que ver con conflicto sino con recompensa, y se siente como una puerta que se abre, después de mucho insistir sin resultados visibles. Puede tratarse de un reconocimiento laboral que llega cuando ya habías dejado de esperarlo, de una ayuda económica inesperada, o de una propuesta que cambia tu panorama material en un momento clave. Has trabajado duro durante mucho tiempo, has sostenido responsabilidades que otros no veían, y en silencio has demostrado una fortaleza que pocos reconocían públicamente con justicia. Esa segunda noticia, la que te corona, está ligada a este esfuerzo acumulado, y aunque todavía no ves su forma definitiva, empieza a insinuarse con señales concretas que no deberías ignorar. Hay momentos en los que alguien cambia su actitud y aunque intenta disimularlo, percibes esa diferencia en gestos mínimos, en pausas raras o en respuestas evasivas. Me intriga cómo lo gestionas tú, ¿confrontas o prefieres observar? La carta del sol oculto se hace notar con una calidez sorprendente, en medio de tanta tensión, y cuando esta carta se manifiesta así, indica que hay una verdad luminosa esperando su momento exacto para revelarse. No todo lo que está saliendo a la superficie es negativo, aunque ahora el foco esté puesto en la traición o en la decepción, porque también se está preparando un reconocimiento que cambia tu posición. El sol oculto habla de justicia tardía, de equilibrio que se restablece después de un periodo largo de dudas, y de una satisfacción que no será superficial sino profundamente reparadora. Lo interesante es que esta carta no anula el dolor de la noticia difícil, pero sí la contextualiza como parte de un proceso que te eleva hacia un nuevo nivel. Siento que en tu entorno hay alguien que al ver que empiezas a despertar a estas verdades, intentará suavizar las cosas, minimizar lo ocurrido, o incluso hacerte creer que todo fue un malentendido sin mayor importancia. Esa reacción no será casual ni espontánea, será una estrategia para evitar asumir responsabilidades, y dependerá de tu firmeza que esa maniobra tenga efecto o no en ti. Has aprendido a lo largo de los años que no todo el mundo soporta, que le pongan límites claros, especialmente cuando estaba acostumbrado a moverse con ventaja y sin control. Y justo en ese punto, cuando notes ese intento de manipulación sutil, algo dentro de ti reconocerá que ya no estás dispuesto a tolerar lo que antes callabas por costumbre. Lo que empieza a encajar ahora, aunque aún no lo tengas completamente formulado en palabras, es que esta secuencia de noticias no es un castigo, es una reorganización profunda de tu realidad. Aquello que parecía sólido pero estaba sostenido por conveniencia empieza a desmoronarse lentamente, mientras que lo que construiste con esfuerzo genuino, empieza a fortalecerse con una claridad nueva y firme. Esa mezcla de vértigo y alivio que sientes, esa contradicción entre miedo y esperanza, es la señal clara de que estás en el umbral de algo importante y transformador. Y cuando recuerdes esa intuición que te visitó hace un tiempo, esa corazonada que preferiste ignorar para no complicarte la vida, entenderás que ya sabías, en algún nivel muy íntimo, que el equilibrio estaba a punto de cambiar. Ahora sí voy a decirlo con la claridad que mereces, porque el secreto que estaba latiendo bajo todo esto tiene nombre y tiene intención,
y está más cerca de lo que pensabas. Esa persona que mantenía una versión incompleta de la historia no solo ocultaba información, estaba preparando un movimiento que le beneficiaba directamente, aunque eso implicara dejarte expuesto ante una decisión difícil. No se trataba de un simple despiste ni de un malentendido pasajero, se trataba de una estrategia silenciosa, que confiaba en que seguirías confiando sin cuestionar nada realmente. Y lo más fuerte es que en el fondo ya había sentido esa grieta, pero preferiste darle tiempo a la duda, antes que aceptar que la calma estaba sostenida por hilos frágiles. Cuando una verdad sale a la luz, y desmonta una imagen que habías construido durante años, se mezcla la decepción con un extraño alivio. Cuéntame cómo lo vives en tu caso. ¿Te libera más de lo que duele? Mientras conecto con esta verdad, la carta del juicio de Bruma vibra con una intensidad que me eriza la piel, porque cuando esta carta se manifiesta, habla de revelaciones que no dejan espacio para la negación. Esta carta señala que la información que llega no es ambigua, no es algo que pueda interpretarse de 1000 maneras, es clara aunque duela, y obliga a tomar postura. Puede tratarse de descubrir una conversación a tus espaldas, una decisión tomada sin consultarte, o un acuerdo que te afecta directamente y del que te enteras demasiado tarde. El juicio de Bruma no viene a humillarte ni a castigarte, viene a sacarte de una posición vulnerable, para colocarte en un lugar de poder consciente y responsable. Aquí es donde el giro se vuelve inesperado, porque esa noticia que te derrumba en un primer momento, contiene la semilla de tu coronación, aunque ahora resulte difícil verlo con serenidad. Al quedar expuesta la intención oculta, se cae también la dependencia emocional o material que te mantenía atado a esa dinámica, y eso cambia por completo el tablero. Lo que parecía una pérdida se transforma en una liberación estratégica, porque ya no tienes que invertir energía en sostener algo que no era recíproco, y aunque al principio sientas rabia o decepción, pronto notarás que esa claridad te devuelve una fuerza que habías cedido sin darte cuenta. No puedo ignorar la presencia poderosa de la carta del cetro renaciente, que se activa justo cuando la verdad queda al descubierto, y su energía es la de alguien que recupera autoridad sobre su propia historia. Esta carta habla de una dignidad que se recompone, de una decisión firme que marca un antes y un después, y de un reconocimiento que llega cuando ya no estás dispuesto a mendigar respeto. Puede manifestarse en una conversación donde pones límites con serenidad, en una firma que redefine tu posición económica, o en una propuesta que te coloca en un lugar más justo. El cetro renaciente no es arrogancia ni soberbia, es equilibrio restaurado, es entender que no necesitas rogar lo que mereces por derecho propio y con dignidad. Las motivaciones ocultas de esa persona empiezan a entenderse ahora con mayor claridad, porque no todo fue pura maldad, hubo miedo a perder privilegios, hubo inseguridad ante tu crecimiento, y hubo también un intento torpe de mantener el control. Esa persona percibió que estabas evolucionando, que ya no aceptabas cualquier explicación sin cuestionar, y eso generó una reacción defensiva que se tradujo en secretos y maniobras ocultas. En lugar de dialogar con honestidad, eligió el camino del cálculo, creyendo que no notarías los cambios en su actitud, pero lo que no esperaba era que tu intuición, afinada por años de experiencia, terminara desvelando la jugada justo en el momento adecuado. Aquí entra en juego otra pieza clave, porque la noticia que te corona no llega por casualidad, sino como consecuencia directa de esta sacudida, y está vinculada con algo que has construido con paciencia. Puede ser un proyecto que parecía estancado, una gestión que llevaba tiempo sin respuesta, o incluso una reconciliación con alguien que siempre confió en tu integridad, porque cuando se despeja el espacio que ocupaba la deslealtad, se abre un hueco para que entre algo más alineado con tu verdadero valor. Y esa entrada no será discreta ni silenciosa, tendrá un impacto visible en tu entorno, generando comentarios, miradas nuevas y una sensación clara de que tu posición ha cambiado. Muchas veces aguantas por mantener la paz, por no generar conflicto, por no remover algo que parece estable aunque no lo sea del todo. Me interesa saber tu postura real, ¿hasta dónde estás dispuesto a tolerar? La carta del trébol de hierro se manifiesta con una mezcla fascinante de suerte y firmeza, como si el destino decidiera premiar tu resistencia justo después del golpe más duro. Esta carta no habla de fortuna pasajera, habla de una oportunidad sólida que se apoya en tu trayectoria, en todo lo que has aprendido enfrentando dificultades sin rendirte. Puede traducirse en un ingreso extra, en una responsabilidad mayor que implica confianza, o en una propuesta que te sitúa en un lugar de liderazgo inesperado, porque el trébol de hierro llega,
cuando alguien demuestra que puede sostener el peso de la verdad sin derrumbarse, y eso es exactamente lo que estás haciendo. Hay también un movimiento emocional importante, porque al descubrir la verdad se reconfiguran ciertos vínculos, algunos se debilitan y otros se fortalecen con una honestidad renovada, y una persona que parecía secundaria puede convertirse en apoyo clave, alguien que observaba en silencio y que ahora se acerca con una actitud más transparente. Esa presencia nueva o redescubierta no compite con nadie, no exige explicaciones forzadas, simplemente se muestra coherente con lo que dice y hace, y en contraste con la manipulación anterior, esa coherencia te resultará casi sorprendente, como si estuvieras redescubriendo la tranquilidad desde otro ángulo. Todo lo que ha ocurrido empieza a encajar como piezas que parecían sueltas, desde aquellas pequeñas sospechas iniciales, hasta la revelación contundente que ahora no deja margen a la duda. Entiendes por qué ciertas decisiones se retrasaron, porque algunas promesas nunca se concretaron, y por qué sentías que algo no avanzaba pese a tus esfuerzos, porque la sacudida no fue gratuita, fue la forma en que el destino limpió el terreno, para algo más auténtico y más justo contigo. Y aunque todavía estás asimilando el impacto total, hay una consecuencia directa que ya se dibuja en el horizonte, una transformación práctica en tu vida cotidiana, que cambiará tu manera de posicionarte ante los demás. Esa consecuencia no será abstracta ni simbólica, tendrá un efecto tangible en tu rutina, en tus finanzas o en tus relaciones más cercanas, obligándote a actuar con una determinación que antes no era necesaria. Notarás que ya no toleras ciertos tonos, que respondes con más claridad, y que incluso tu postura corporal refleja una seguridad nueva cuando enfrentas conversaciones delicadas, porque algo importante está a punto de materializarse como resultado de esta verdad revelada, y no será pequeño ni insignificante. La llama que parecía descontrolada empieza a convertirse en una fuerza dirigida y controlada, y en ese punto exacto se define cómo vas a utilizar este poder recuperado. Lo que parecía un incendio descontrolado empieza a mostrar su verdadero propósito, porque no vino a arrasar tu vida, sino a despejar un terreno que llevaba tiempo saturado de silencios incómodos y pactos frágiles. Ahora que la verdad ha salido a la superficie, aunque haya dolido como una herida que se limpia sin anestesia, se abre ante ti una etapa mucho más honesta y poderosa. Notarás que ciertas cargas emocionales ya no pesan igual, que duermes con la mente más clara aunque el proceso aún esté en movimiento, y que incluso tu manera de hablar cambia sin forzarlo. Esa es la señal clara de que no has sido derrotado ni vencido, has sido reposicionado, y eso transforma por completo la narrativa que parecía escrita en tu contra. Hay días en los que te levantas con una energía especial, sin saber muy bien por qué, como si algo bueno pudiera ocurrir aunque no tengas pruebas claras. Comparte conmigo tu experiencia. ¿Qué haces cuando te sientes así? Mientras contemplo esta nueva vibración, se hace evidente la carta del altar del alba, y su energía es suave pero firme, como una promesa que se cumple después de mucha paciencia. Esta carta habla de oportunidades que no llegan como un golpe de suerte improvisado, sino como la consecuencia natural de haber atravesado la tormenta con dignidad y paciencia. Puede manifestarse en una propuesta que te devuelve ilusión, en una conversación sincera que restablece la confianza, o en una decisión personal que te coloca en primer lugar sin culpa. El altar del alba no borra el pasado ni lo oculta, lo integra, y desde esa integración construye un presente donde ya no necesitas fingir tranquilidad para evitar conflictos. A nivel material también se percibe un ajuste favorable, porque esa noticia que te corona empieza a tomar forma concreta, alejándose de la incertidumbre y acercándose a la estabilidad que tanto deseabas. Puede ser un ingreso que se confirma finalmente, una deuda que se resuelve por completo, o un proyecto que recibe luz verde después de muchas trabas y dificultades. Has aprendido a administrar recursos con cautela, a no depender de promesas vacías, y esa prudencia ahora se convierte en una ventaja clara, frente a quienes actuaron con doble intención. Cuando mires atrás dentro de un tiempo, comprenderás que esta sacudida fue el punto exacto, donde tu economía o tu seguridad dieron un giro hacia algo más sólido. En el plano emocional ocurre algo igualmente significativo, porque al liberar la energía que estaba atrapada en la decepción, haces espacio para vínculos más auténticos y recíprocos. Hay alguien que se acerca con una actitud distinta, más directa, menos ambigua, y esa diferencia se nota en los detalles pequeños, en la coherencia entre palabras y acciones. Tal vez sea una amistad que se fortalece con el tiempo, una relación que se redefine con mayor claridad,
o incluso un reencuentro que ahora se vive con mayor madurez. La experiencia te ha enseñado a no idealizar, pero también a no cerrar el corazón por miedo, y ese equilibrio es una de tus mayores fortalezas en esta nueva etapa. Hay comidas que no solo alimentan, sino que despiertan recuerdos de infancia o reuniones familiares, y cada persona tiene la suya. Quiero saber más de ti. ¿Qué plato te lleva directo al pasado? La carta del Círculo de Oro se manifiesta con una luz envolvente, y cuando esta carta aparece indica cierre de ciclos con recompensa incluida, no como un premio superficial sino como un reconocimiento profundo. Esta carta señala que aquello que parecía una caída se convierte en una coronación silenciosa, porque te posiciona en un lugar de respeto y autoridad moral indiscutible. Puede reflejarse en el modo en que otros empiezan a consultarte, en la confianza que depositan en tus decisiones, o en la tranquilidad con la que afrontas situaciones que antes te inquietaban. El Círculo de Oro no es ostentación ni vanidad, es equilibrio recuperado, es sentir que ocupas tu espacio sin tener que competir ni justificarte ante nadie más. Quiero que aproveches esta etapa con acciones concretas, no esperando que todo se acomode por sí solo, sino dando pasos firmes que consoliden lo ganado, y si surge una conversación pendiente, abórdala con claridad y serenidad, sin caer en reproches innecesarios pero sin diluir tu posición. Si aparece una oportunidad profesional o económica, evalúala con la experiencia que has acumulado, confiando en tu criterio más que en promesas ajenas, porque este momento favorece decisiones valientes pero meditadas, aquellas que se toman después de escuchar la intuición y también la lógica, combinando sabiduría emocional con pragmatismo. Hay una expansión personal que va más allá de lo externo, porque al atravesar esta prueba descubres una versión de ti más consciente, menos tolerante con la manipulación y más abierta a la autenticidad. Esa expansión se nota en pequeños gestos, en la manera en que estableces límites sin sentir culpa, en cómo eliges tu compañía con mayor criterio, y ya no necesitas demostrar nada a quien no supo valorarte, porque el reconocimiento verdadero empieza dentro, en esa sensación de coherencia que te acompaña. Y desde esa coherencia profunda se construyen relaciones, proyectos y decisiones mucho más alineados con tu propósito real y con lo que verdaderamente deseas alcanzar. La última imagen que se forma ante mí es la de la carta del horizonte claro, que no aparece con estridencia sino con una serenidad luminosa, indicando que el periodo más turbulento ha cumplido su función. Esta carta habla de un camino despejado, no libre de desafíos ni obstáculos, pero sí libre de engaños que nublen tu juicio, o limiten tu crecimiento personal y espiritual. El infierno que se encendió en tu vida no vino a condenarte, vino a purificar lo que ya no servía, y ahora te deja en una posición más alta de la que imaginabas posible. Confía en la fuerza que has recuperado, mantente atento a las oportunidades que se presentan con coherencia, y recuerda suscribirte para que nos volvamos a encontrar en tu próxima lectura.